Muy buenas tardes a todos, un gusto saludarlos nuevamente en el inicio de este curso de series de tiempo. Estoy verificando si está bien. Por favor, les agradezco si me confirman ahí algunos por el chat que me están escuchando. Un saludo para Fabio, que lo veo por ahí. ¿Me escuchas, Fabio? Sí, perfecto, Ademar, ¿cómo estás? Bien, y vos, un gran saludo ahí a la distancia hasta Toronto, Canadá. Y Igualmente. gracias. Un gran saludo también para todos, iniciando este nuevo curso, especialmente para los estudiantes de la República del Perú, que tuve el honor de conocer a algunos personalmente la semana pasada, el viernes y sábado, durante mi participación allá en Perú en el Big Data Summit. Entonces, un gusto para los que están por ahí conectados, verlos de nuevo de esta manera, virtualmente online, muy agradable. Muchas gracias por la invitación a este país tan lindo. Eh, Dice Andrés que no tiene audio, pero sí, los demás sí tienen audio. Debe ser un problema ahí local. Bueno, entonces un gusto saludarlos a todos. Vamos a iniciar la clase. Apago el video para tener mayor ancho de banda. Como siempre, cualquier duda o comentario, pues a través del chat. Esta ventana hoy no se me quiere cerrar. Muy bien, bueno, sí, todavía me escuchan. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a iniciar con la clase de hoy. El objetivo del día de hoy es eh, iniciar presentándole los paquetes para series de tiempo en R, dar algunos ejemplos, dar la definición de lo que es una serie de tiempo y luego iniciar con los primeros tratamientos que se le hacen a una serie de tiempo, como por ejemplo puede ser el suavizado, lo que se conoce como el suavizado lineal. Ok, muy bien, entonces es un gusto nuevamente verlos. Vamos a ver si todo está aquí en orden. Bueno, los técnicos acá me dicen que todo está correcto. Bueno, vamos a iniciar entonces hablando sobre los paquetes para series de tiempo en R. Ok. Ok, bueno, muy bien. Ok, perdón acá que me está llegando un mensaje acá de alguna gente que está conectada. Bueno, entonces vamos a iniciar hablando de algunos de los paquetes que vamos a usar en este curso para series de tiempo. Recuerden que, bueno, como vamos a ir viendo en el curso, las series de tiempo pues son un método especial de predicción, un tipo especial de modelo predictivo que amerita un curso completo. Y pues no solo un curso de un mes, realmente para poder profundizar en las series de tiempo se ocupa un curso semestral tipo universitario, ¿verdad? Para poder profundizar si uno quiere ahondar un poco más en los temas teóricos, ¿verdad? Es un tema difícil y vamos a hacer un gran esfuerzo por lograr en este curso que por lo menos ustedes entiendan los conceptos básicos de las series de tiempo y puedan aplicarlos en problemas reales. Bueno, muy bien. Entonces vamos a usar varios paquetes. Uno de ellos es el T-Series, que lo estamos viendo ahí en pantalla. Lo que ustedes tienen que ir haciendo por ahora es instalarlo, como están viendo en pantalla. Ya ustedes saben cómo se instalan. Entonces vayan instalando todos estos paquetes porque vamos a ocupar sobre todo algunos ejemplos y algunas funciones de estos paquetes. T-Series es un paquete muy usado. Otro paquete muy usado es el AXA, que también vamos a instalar. Les ruego por favor lo instalen. David Stoffer es el creador de este paquete. Este es un paquete como muchos otros que acompañan a un libro. Ese libro que están viendo en pantalla se los recomiendo. Los que les estoy poniendo acá se pueden conseguir en la web. Time Series Analysis and Its Applications. Es un buen libro, muy buen libro. Y tiene este paquete que se llama AXA acompañado, lo cual hace muy bonito porque trae todos los ejemplos, los métodos, etcétera, que se estudian en el libro, están en el paquete. Así se puede instalar AXA, como ustedes ya saben muy bien, en R. Otro paquete es el TSA, de Time Series Analysis. Este es todo un clásico, ¿verdad? De los paquetes de series de tiempo. Entonces, este también acompaña un libro.
Andrés González, ahí lo estamos viendo en pantalla, por lo menos yo. Tal vez ahí sí puede cerrar el video si me está escuchando. Bueno, este libro es un muy buen libro que se llama Time Series Analysis with Applications in R. Este es otro excelente libro que tiene asociado este paquete que se llama TSA. Ok, bueno. Entonces Andrés, no sé si me está escuchando, seguro es que tiene algunos problemas de audio. Perdón ahí que más bien lo maximicé. Ok, perdón ahí se me fue. Bueno, entonces este paquete que es el TSA, ustedes lo pueden instalar como ya conocen, ¿verdad? Otro paquete que vamos a usar, que es uno de los que yo más he usado, que se llama el ITSMR. Realmente este corresponde a un programa que había antes que se llamaba el ITSMR, que luego fue traducido a R, un clásico de la serie de tiempo que acompaña este libro, Introduction to Time Series and Forecasting. Este es el libro que a mí más me gusta en temas de series de tiempo, se los recomiendo muchísimo. Ven que aquí viene, es una versión un poco vieja, que incluía el programa ITSM versión 2000, que en esa época no era parte de R, sino era un programa aparte. Entonces, ese es el libro que yo gusto usar cuando doy un curso en la Universidad de Costa Rica sobre series de tiempo, que alguna vez di. Este es un libro muy muy bueno, pero es un libro orientado a un curso de un semestre en la universidad con toda la teoría y todo el desarrollo. Bueno, voy a escribirle acá, perdón, a Andrés porque tengo un video metido ahí. Perdón, acá un momento, seguro no me está oyendo. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver si... porque sigue ahí está apareciendo en pantalla. Bueno, muy bien. Seguimos adelante. Entonces, este es otro paquete muy interesante. Se puede instalar como ustedes ya bien conocen, como se instalan todos los paquetes en R. Ok, vamos a usar esos paquetes y entonces, bueno, parte de la primera tarea que ustedes deben hacer es instalar esos paquetes que hemos visto hoy en su computadora en R. Muy bien. Bueno, entonces si tienen alguna pregunta por ahí, con mucho gusto, vamos a iniciar entonces con la definición de series de tiempo y algunos ejemplos. ¿Ok? Todo esto, como siempre, está en el aula virtual y ustedes lo pueden, instalar. Ok, muy bien. Es que tengo un video ahí que nos está quedando en la grabación. No sé si ustedes lo están viendo. Yo creo que sí. Bueno, entonces vamos a definir lo que es una serie de tiempo. Si tienen alguna pregunta, por favor ahí me interrumpen. Entonces, una serie de tiempo, vamos a empezar diciendo para qué se utilizan las series de tiempo, para qué son útiles. Dice: hoy día las organizaciones requieren conocer el comportamiento futuro de ciertos fenómenos con el fin de planificar, prevenir, es decir, se utilizan para predecir lo que ocurrirá como una variable en el futuro, al partir del comportamiento de esa variable en el pasado, como es típico en los modelos predictivos. Los métodos que vamos a utilizar en este curso son básicamente univariados, o sea, es una variable la que vamos a predecir basada en la historia de esa misma variable. Hay modelos predictivos en series de tiempo multivariantes, pero son modelos bastante complejos, que no nos daría espacio para estudiar aquí. Dice: para realizar predicciones a corto y mediano plazo, por ejemplo, ver qué ocurrirá con la demanda de un cierto producto, ventas en el futuro, decisiones sobre inventario, insumos, etc. Son múltiples las aplicaciones de las series de tiempo. Bueno, una serie de tiempo, entrando ya en el concepto, en la definición, se dice que se llama una serie de tiempo a un conjunto de observaciones sobre valores que toma una variable cuantitativa en diferentes momentos del tiempo. Una serie de tiempo es una colección o conjunto de mediciones de cierto fenómeno
o experimentos registrados secuencialmente en el tiempo, en forma equiespaciada. Esto es muy importante, lo voy a resaltar acá. Una serie de tiempo es un conjunto de datos que se miden en el tiempo, pero para que sea una serie de tiempo debe ser equiespaciada. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, los datos deben ser medidos diariamente. Entonces tendría que estar todos los días un dato para la serie de tiempo. Si los datos son medidos mensualmente, por ejemplo, entonces un dato para cada mes. O podrían ser un dato para cada año. Pero entonces, de un dato al otro debe haber un equiespacio, es decir, todos deben tener la misma longitud. Eso es un requisito fundamental para una serie de tiempo. Es decir, yo no podría tener una serie de tiempo que mida un dato de pronto unos días, de pronto va mensual, de pronto va anual, de pronto va diario. Eso no es una serie de tiempo. Los datos deben estar equiespaciados. Eso es fundamental. Una serie de tiempo es un caso particular de lo que en matemáticas se conoce como un proceso estocástico, que es una cosa un poco complicada. En la Universidad de Costa Rica los estudiantes deben llevar cursos de procesos estocásticos. Una serie de tiempo es un caso particular. Dice un proceso estocástico es una sucesión xt para t que va desde menos infinito hasta más infinito de variables aleatorias ordenadas en el tiempo. Un caso particular son las series de tiempo. Una serie de tiempo es una realización del proceso estocástico, es decir, una observación de t variables aleatorias ordenadas en el tiempo. Esto es interesante, las observaciones de una serie de tiempo en realidad se consideran un conjunto de t variables aleatorias, una por día. Entonces se piensan que se están midiendo muchas variables, una por día, eso se le considera como una variable aleatoria, aunque en la realidad, lo que les decía antes, también si uno lo ve horizontalmente, es una variable medida en el tiempo. Si uno la ve en el tiempo, puede considerar que es una variable aleatoria por cada unidad de tiempo. Bueno, es un poquito confuso y lo vamos a ir aclarando con los días. Algunas de las aplicaciones de las series de tiempo más importantes o ejemplos: en economía, predecir el precio de un artículo, las tasas de desempleo, la tasa de inflación, el índice de precios, el valor del dólar. Bueno, por ejemplo, en ciertos países, si uno pudiera predecir el tipo de cambio del dólar, podría ser buenos negocios, ¿verdad? Predecir el precio del cobre, precio de acciones, ingreso nacional, el PIB. En meteorología, cantidad de agua caída. Ya tuvimos un estudiante, Fabio recordará, que en su proyecto final trató de medir el agua que caía y sobre todo las caudales de los ríos, la temperatura diaria máxima o mínima, la velocidad del viento. Yo alguna vez trabajé en un proyecto tratando de predecir la velocidad del viento, muy difícil, y predecir cuándo iba a ser viento, cuándo no. Series sismológicas son todo un clásico, ¿verdad? Para predecir cuándo va a haber un temblor, un terremoto. En esto todavía hay mucho por hacer, pero ya se logra predecir con cierto grado de certeza. En química, la viscosidad de un proceso, la temperatura de un proceso, eso sí, medido siempre en espacios equidistantes. En demografía, las tasas de natalidad, las tasas de mortalidad. Un electrocardiograma, por ejemplo, es un buen ejemplo de una serie de tiempo. Un electroencefalograma. En series de tiempo, las series de demanda, de gastos, de utilidades y de ofertas son sumamente utilizadas, ¿verdad? Si algo es importante medir en cualquier negocio es la demanda y la oferta. Por ejemplo, en los supermercados es sumamente útil predecir cuál va a ser la demanda de productos perecederos. Porque si un supermercado compra mucho, pues se ponen malos y tiene pérdidas muy grandes. Pero si compra muy pocos, le da mal servicio al cliente. Entonces, en efecto, es muy importante poder predecir bien la demanda. Un ejemplo que vamos a trabajar acá en el curso, un clásico, predecir las series del índice Dow Jones. ¿Okay? Mucha gente trabaja en esto todos los días del mundo. ¿Okay? Si yo puedo predecir cuáles van a ser el valor de las acciones de Cisco mañana, de IBM, de Intel, de Microsoft, de Apple, pues podría también ganar muchísimo dinero si pudiera hacer predicciones bien certeras con esos tipos de datos. Acá yo les voy a dar un archivo del año antepasado, creo, vamos a trabajar, pero estos archivos se pueden actualizar diariamente en la página de Yahoo. Entonces ustedes pueden ir a Yahoo y bajarlo. Perdón. Entonces vamos a trabajar en uno, pero
ir diariamente a estar actualizando ese archivo desde las páginas de Yahoo y estar haciendo ese tipo de predicciones. Ok, muy bien. Bueno, muy bien. Si tienen algún ejemplo hasta ahí, con mucho gusto. Ok, muy bien, muy bien. Entonces vamos a ir a ver algunos ejemplos en R, que también, por supuesto, como siempre, están en el aula virtual. Ok, entonces vamos a R a ver algunos de los ejemplos. Esto, como siempre, ya están en el aula virtual. Y entonces vamos a trabajar con algunos archivos propios y algunos datos de paquetes. Entonces, como siempre, pues seteamos el directorio de trabajo. Vamos a leer un archivo que se llama Stock Data CSV, que son unas acciones, no las que acabamos de ver, sino otras un poco más pequeñas, que tienen entre la fecha de la acción, el precio de apertura, el precio más alto, el precio más bajo, el precio de cierre y el volumen de venta. Entonces acá realmente estamos viendo no una serie de tiempo, sino varias series de tiempo. Cada columna de estas es una serie de tiempo. ¿Okay? Aquí en realidad tenemos 5 series de tiempo. Medidas en un periodo equidistante, una por día. Bueno, muy bien. Esa es la primera que vamos a trabajar en el curso. La podemos ver acá en Excel también. Ok, ahí estamos viendo el CSV, ¿ven? Entonces, ahí ya les llegó. Ahí está el precio de apertura, el precio más alto, el precio más bajo, el precio de cierre y el volumen. Ok, entonces en realidad tenemos 5 series de tiempo en ese archivo. Ok, entonces leemos. Esto se convierte en un data frame. En este momento tenemos un data frame. Como siempre, conveniente hacerle un summary para ver si los datos fueron bien leídos. Luego ploteo, por ejemplo, la columna 5, donde la columna 5 es el volumen. Y entonces esa sería la serie de tiempo del volumen. ¿Ok? Es mejor accesarla con dólares, porque es más claro. Por ejemplo, entonces aquí voy a plotear stock data dollar close, o sea, la variable close, o sea, el precio de cierre. Entonces queda más claro el rótulo y queda más claro qué es lo que uno está pidiendo. Por eso R es tan conveniente usar el símbolo de dólar. Por eso es que en R todos nuestros programas deberían retornar una lista con nombres de las variables que uno retorna para poder usar el comando dólar y referirse a los campos directamente por el nombre y no tener que hacerlo así a través del número de columna, que siempre es menos claro. Bueno, muy bien. Entonces, ese es el precio de cierre. Acá vamos a graficar la número 2, ven, aquí ya no me acuerdo cuál es, por eso es mejor referirse con el dólar. Tipo O, entonces me pone bolitas acá en cada punto de la serie de tiempo. El precio de apertura, ven, es mucho más claro así, ahí está la serie de tiempo de apertura. Okay, siempre es importante graficar las series de tiempo. Aquí estoy graficando en el mismo gráfico, valga la redundancia, el precio más bajo y el precio más alto. El más alto en rojo. Entonces ahí se puede ver claramente que la serie sigue un patrón muy similar y hay un cierto margen lógicamente entre el precio más alto y el precio más bajo. ¿Okay? Ploteamos el precio de cierre nuevamente con otro tipo de gráfico para que me haga las líneas un poco más gruesas. Ok, ejemplo número 2. Vamos a otro ejemplo que vamos a usar bastante acá en el curso, que es un ejemplo interesante sobre las ventas de cerveza en Australia de 1956 a 1995, muy importante. ¿Cuáles han sido las ventas de cerveza? Este archivo, observen que es una sola columna, lo vamos a ver acá, el beer. Este es beer, muy importante esto, vean, tiene nombre de columna, como están viendo ahí, el CSV, y es una sola columna hay que tener mucho cuidado. Ahora vamos a ver si los datos están en fila o en columna. Eso es muy importante en el archivo, porque de eso depende un poquito el tratamiento. Entonces en este caso está en columna, que es lo ideal. ¿Ok? Entonces ahí le damos un head, la dimensión, entonces aquí nos damos que es 470, nos damos cuenta que es 476 por 1. Entonces vemos que es una columna, que es la forma ideal de encontrarla en el archivo, pero no siempre vamos a encontrar el archivo así tan bonito.
Bueno, hay un comando vital e importantísimo de ahora en adelante vamos a usar que se llama TS, Time Series, viene. Este es el comando que usa R para transformar un vector o un factor en una serie de tiempo. R no puede procesar un vector o un factor de una data frame como una serie de tiempo. Para eso ocupamos convertirlo como una serie de tiempo, porque una serie de tiempo tiene otros elementos adicionales. Vean acá, por ejemplo, a la serie BIR que acabamos de ver, que está en la columna 1 de ese data frame, que solo tiene una columna, vamos a convertirlo en una serie de tiempo. Vamos a decirle que va a iniciar en el año 1956 y que tiene una frecuencia de 12. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener una medición mensual, ¿ok? Una medición mensual. Y esto, 1956-5, quiere decir que va a empezar en el mes número 5 del año 1956. Entonces vean que la serie de tiempo en este momento por eso empieza en mayo, porque yo le dije que va a iniciar en el mes 5 del año 1956. Entonces este comando es fundamental. A partir de este momento, BIR deja de ser un data frame o una columna de un data frame para convertirse en una serie de tiempo. Entonces cualquier serie de tiempo que queramos procesar en R, lo primero es usar el comando TS para convertirlo en serie de tiempo. Entonces ahí arranca en mayo de 1956 y termina en diciembre de 1995. ¿Ok? Una vez creada la serie, igual le podemos dar plot y ahí está ploteada, pero como una serie de tiempo, ya no como un data frame o como un vector. Ok, muy bien, no sé si tienen alguna pregunta o comentario por ahí. Ok. Entonces no se les olvide ese comando. Si tienen alguna pregunta, por favor, con muchísimo gusto. Bueno, vamos a ver otro ejemplo que hemos trabajado mucho, que son los cajeros automáticos. Fabio que está por ahí. Vamos a ver si está por ahí Fabio. Ahí está Fabio, sí. Sí, aló Fabio. Te acordarás que contarle un poquito a los muchachos en épocas pasadas cómo trabajamos nosotros con cajeros automáticos. De ahí vienen estos datos. Sí, hace ya unos añitos estuvimos trabajando con series de tiempo, con datos de cajeros automáticos y específicamente la dispensación diaria por moneda de varios cajeros automáticos. En ese caso estuvimos trabajando primero con datos de Costa Rica, entonces los cajeros dispensaban tanto efectivo en colones, que es la moneda local de Costa Rica, como en dólares estadounidenses, de tal manera que teníamos series de tiempo y la idea era predecir, ¿no? La dispensación futura de esos cajeros con el fin de optimizar el uso del efectivo, ¿verdad? En el caso de los cajeros es un problema muy interesante, puesto que uno puede decir, bueno, cuál es el objetivo que se quiere para predecir la serie como tal, y uno puede decir, bueno, la idea es que cuando haya un cliente a un cajero automático siempre encuentre dinero y el cajero, digamos, no esté fuera de servicio. Entonces uno puede tomar una solución fácil y la cual conlleva básicamente llenar el cajero al tope, pero eso tiene un problema y es básicamente el costo del efectivo, dado que ese efectivo que está en el cajero automático pues no está dejando, digamos, de percibir intereses a la organización, de tal manera que las organizaciones usualmente tratan de optimizar ese efectivo. Entonces ahí estuvimos atacando ese problema, fue muy interesante. Ahí uno pues, va dando mucha experiencia sobre este tema de tiempo y se va afrontando diversos problemas. Uno se da cuenta que las series de tiempo, digamos, de cada individuo, en este caso cada cajero, eran muy particulares y distintas y se comportaban de manera particular, de tal manera que uno tenía que, digamos, enfocar o para utilizar, digámoslo así, el problema dependiendo del tipo del cajero, y ahí se hicieron ejercicios muy bonitos y se tuvieron muy buenos resultados para predecir la dispensación del cajero automático. Hicimos ciertas combinaciones de métodos de series de tiempo con otros algoritmos y al final de cuentas pues se logró unas soluciones muy, muy interesantes en aquellos tiempos. Fue muy interesante realmente. Ok, muchas gracias Fabio. Sí, con Fabio en otra compañía que teníamos en aquel entonces que se llama Predisoft, pueden buscarla en predisoft.com. Desarrollamos un sistema especial que se llamaba Eficash.
efectivizar la, si se puede decir así, la distribución del efectivo y bueno, y luego el sistema se exportó por varios países, ¿verdad? Y Fabio era el principal desarrollador de ese sistema, entre otros compañeros ingenieros que nos ayudaban. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de esos, que es el cajero número 101, cuyo objetivo va a ser predecir, como bien lo decía Fabio, cuál es la demanda de un cajero diariamente. Entonces este cajero, si lo vemos aquí, observen que aquí, perdón, ya se me fue Excel. Este cajero viene en fila, no viene en columna. Y aquí vienen unos montos gigantes, 4 millones, son gigantes, pero es porque están en colones. Y nuestra moneda no es muy valiosa, es 540 colones por $1. Entonces, por eso son números grandes. Entonces esta serie, ojo que está en una fila, no está en una columna, y no tiene nombre de fila ni nombre de nada, nada más están los números. Y son muchos, por cierto. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Voy a leer el cajero, como siempre. Aquí le doy un head, que no recomiendo dar, porque a veces las series son muy grandes, y ven que aquí se ve la serie de tiempo, pero a veces se ensucia mucho el HTML, entonces cuesta verlo. Aquí lo hice para que ustedes vean que es una serie muy larga, que solo el head es bastante largo. Bueno, aquí está la dimensión del cajero 101, es 1 por 1521, lo cual nos dice que él viene en una fila. Entonces eso es muy importante, porque lo primero que debemos hacer es usar el comando transpose para transponer esa fila y convertirlo en una columna, que es como él espera recibir los vectores, los vectores para representar una serie de tiempo. Entonces espera que en la matriz o en el data frame esté en una columna, no en una fila. Una vez transpuesto, como están viendo ahí en pantalla, entonces ahora sí, con el comando TS de Time Series, ese comando ya está integrado en R, por cierto, no hay que cargar ningún paquete. Convierto el cajero 101 en una serie de tiempo. Le digo que esta serie de tiempo empieza en enero del 2000, el 1 de enero, esto lo interpreta él como el 1 de enero del año 2008. ¿Por qué? Porque la frecuencia son 365 días. Por cierto, pues, como Fabián recordará, uno de los temas más difíciles en serie de tiempo es el tema de que el calendario es muy complicado. Hay meses de 30 días, meses de 28, 31 días, los años ahí bisiestos, todo eso complica mucho el asunto, porque hacen que el tema de que sea equidistante se enrede un poco. Entonces es un tema complicado. Y que no ha sido, yo diría, incluso bien resuelto a la fecha, pero él lo trata de hacer. Aquí le digo, una frecuencia de 365 significa que es diario, iniciando en enero del 2008, o sea, va a iniciar el 1 de enero del 2008. Y ahí está el ploteo del cajero 101. ¿Okay? Usualmente cuando uno tiene unos datos de serie de tiempo, lo primero que hace después es graficarlo. Aquí tenemos otro cajero, el 102. Vamos a ir a ver el cajero 102. 102, que no lo tengo aquí. Vamos a ver acá, no tengo el 102. Bueno, vamos a irlo a buscar. Acá en datos, el cajero 102. Si lo abro aquí en Excel, ahí queda, ahí está. Vemos que no se ve nada porque los números son muy grandes, pero están en, lo que sí podemos ver es que es lo que quería mostrarles, que es una fila, ¿ok? De nuevo es una fila. Entonces, como... Tú eres la mujer de la sorpresa. ¿Cómo te fue tu clase de natación? Perdón para silenciar ahí un poquito el ruido que se nos está metiendo. Excelente, ¿qué te dijo el profesor? Ok, bueno, ya logramos. Es que a veces se mete el ruido. Vamos a ver si no ha apagado mi micrófono. No. Bueno, entonces está como una fila. Por lo tanto, tenemos que usar nuevamente. Aquí uno en la dimensión se da cuenta porque me queda 1 por 273. Entonces uso transpose y luego convierto el cajero usando el comando time series. Igual iniciando el 1 de enero del 2008 y una frecuencia de 365, o sea, diaria. Y ahí ploteo el cajero. Bueno, está el cajero 103,
que este cajero es más complicado. Vean, observen que él viene en una matriz, en un data frame de 5 columnas. Entonces este cajero es más difícil de leerlo, porque en realidad es una sola lista, pero viene así, va para abajo, se devuelve, sigue, y esta es como la lógica de los datos de ese cajero. Entonces tenemos que ver cómo transformamos ese cajero en un vector y luego en una serie de tiempo. No puede estar en una matriz, así como está. Entonces, para lograr eso, observen que el cajero 103, se los voy a mostrar. Ven, es una matriz donde todas esas filas representan los mismos datos. Entonces tengo que pasarlos a un solo vector y luego convertirlos en una serie de tiempo. ¿Cómo logro eso? Primero voy a decirle as matrix cajero 103, o sea, ahí en ese momento convierto el data frame, que es esto, a una matriz, y luego lo convierto en un vector con el comando asVector. Y ya ahora sí lo tengo en un vector de longitud 5325. Una vez que él es un vector, lo convierto en una serie de tiempo con time series. A propósito, les he presentado todas las variantes como uno podría encontrarse una serie de tiempo en un archivo, o casi todas, por aquello de que en la realidad ustedes encuentran los datos un poco enredados. Entonces, bueno, lo primero es lograr convertirlos en un vector y luego en una serie de tiempo. Ahí está la serie de tiempo que se ve muy llena de datos. Luego el cajero 104, este cajero es un vector, porque es dimensión 1065 por 1, entonces es más fácil, su conversión es directa. Ok, muy bien. Otras series que vamos a usar a lo largo del curso, esta es muy interesante, los niveles del río Jurón, desde 1875 hasta 1972, ok, del lago Jurón. Estos vienen en R, por eso uno pone data, Lake Huron, y con eso es suficiente, no están en un archivo, ya ellos están cargados en R, y con ese comando uno se los trae a la memoria de R. Y ya es una serie de tiempo, porque vean que cuando le pido Lake Huron, me dice que es time series. Me dice el start, el inicio, 1875, el final, 1972, y la frecuencia 1. ¿Qué significa? Que es una serie de tiempo equidistante con una frecuencia anual. Hay una medición del lago por año. ¿Ok? No, déjenme ver. Sí, por año. ¿Ok? Aquí está el gráfico del lago Hurón, de los niveles de agua de ese lago. Serie muy interesante. Otro ejemplo muy interesante que viene en este paquete que ya antes les mencioné, el ITSMR. Entonces, para usar estos datos sí debo cargar el paquete con el comando library y luego le digo airpass, que son 144, el 144 veces el número de pasajeros en una línea internacional de 1949 a 1960. Curiosamente, este archivo, a pesar de que está en un paquete de series de tiempo, no es una serie de tiempo. ¿Por qué yo sé? Porque cuando lo pido aquí no me dice como antes que es una serie de tiempo, sino despliega los datos, o sea, es un vector. Vamos acá. Ok, bueno. Entonces hay que convertirlo en una serie de tiempo. Y ahí está el ploteo que se ve claramente con una tendencia al crecimiento. Este otro ejemplo, deaths, son muertes en Estados Unidos, muertes accidentales de 1973 a 1978. Este viene con R, pero no es una serie, entonces hay que convertirlo en una serie de tiempo con el comando TS Time Series. Ahí está la serie. Otro ejemplo del paquete AXA que les mencioné antes. Este es un poco interesante. Este paquete tiene los datos en un formato que nunca habíamos visto, que es un archivo propio de R, que son extensión .rda. R usa mucho ese formato para almacenar archivos de datos en un formato propio. Entonces, ¿cómo se leen esos archivos que vienen en ese paquete? Con el comando load. Okay, una vez leído así, entonces ya puedo plotear esa serie de tiempo. Ahí está el ploteo de la serie de tiempo. Ok, muy bien, algunos otros ejemplos ahí en la pantalla. Este que está aquí, que son unos datos que vienen en R, speech, que es para el reconocimiento de la voz. Estos son series de tiempo que están muy de moda actualmente, el tema del reconocimiento de patrones de voz con modelos predictivos.
es un problema bien difícil. Pero ahí está una serie de tiempo de un discurso, los cambios de los stocks en Estados Unidos y varias otras. Esto es muy interesante, el fenómeno del niño. Y aquí estamos haciendo varios gráficos, dos gráficos con este, recuerdan el comando parflow, dos series de tiempo en el mismo gráfico. Bueno, este, muy interesante, que es una serie de tiempos de un terremoto. Okay. Luego vamos a hablar más en detalle de estos ejemplos. Okay. Otro ejemplo del nivel de lluvia en Los Ángeles. Okay. Nivel de lluvia en Los Ángeles. Este viene en el paquete TSA y sí es una serie de tiempo. Y aquí están los niveles de lluvia en la ciudad de Los Ángeles de 1878 a 1972 con una frecuencia anual. Ahí están las lluvias de Los Ángeles. Ok, muy bien. Entonces tenemos ahí varios paquetes, otro ejemplo que se llama color. Y ahí les dejo para que ustedes los vean. Son varias series de tiempo que vamos a estar trabajando a lo largo del curso. Este que me interesa mucho, los valores del Dow Jones. Entonces observen que este sí se lo voy a mostrar en detalle. Les voy a mostrar que se me hizo Dow Jones. Aquí está el Dow Jones. No, este no es Dow Jones. Vamos a ver si aquí lo tengo. Aquí está Dow Jones. Tiene una fecha y los valores de las acciones de las compañías más importantes del mundo, como Cisco, etcétera, diariamente. Pero vienen en un orden invertido. Vean que las fechas van decreciendo. 31, 30, 29, 28 van de mayor a menor. Eso es muy importante. Y una serie de tiempo nunca puede ir de mayor a menor. Una serie de tiempo siempre debe ir de menor a mayor. O sea, en un sentido creciente en el tiempo, no en un sentido decreciente. Tal como están aquí, están en un sentido decreciente. Entonces vamos a ver cómo resolvemos ese pequeño problema. Entonces, bueno, aquí leo la tabla de datos. Y entonces, para reordenar una tabla es muy importante. Ese es el comando, RIP, que viene de reverse. Entonces invierte el vector, pues está en orden decreciente respecto a la fecha. Entonces esta serie es mucho cuidado, porque en la tarea muchas veces la gente se le olvida hacer el reverse y todo está malo. Perdón. Todo a partir de ahí está malo, porque tomaron el tiempo invertido. Y a propósito las dejamos así para que ustedes las tengan que revertir cuando las vayan a usar. Bueno, una vez revertidas, ahí está por ejemplo los precios de las acciones de Cisco, del 2010 al inicio, del 2010 al final, y se ve una tendencia ahí a la caída en ese año. Aquí están las acciones de Intel, que hay una caída, luego una subida, etc. Bueno, y así podemos trabajar con todas esas acciones. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, por favor, ahí, con mucho gusto. Tenemos una muy buena asistencia. Ok. Bueno, no tenemos preguntas por ahora. Entonces, vamos a la última presentación del día de hoy, que es el análisis preliminar de una serie de tiempo. Vamos a ver los primeros pasos a una serie de tiempo. Ya en las siguientes semanas vamos a ver un poco de regresión y un poquito de series de Fourier, que son los elementos básicos para procesar una serie de tiempo. Luego vamos a ver el método de Hall-Winter, que es un clásico de las series de tiempo. Y al final, en la última semana, vamos a ver los métodos de Box y Jenkins, que son los más modernos en este tema de predicción con series de tiempo. Por hoy, bueno, entonces vamos a ver esta última presentación, que es cuál es el análisis preliminar que se le puede hacer a una serie de tiempo, para ir viendo las posibilidades de tener una buena predicción o no. Lo primero que definitivamente se le debe hacer a una serie de tiempo, y no solo a una serie de tiempo, a muchos datos, es el test de normalidad. ¿Por qué el test de normalidad de los residuos? Porque resulta que la mayoría de métodos, en especial los métodos de Box y Jenkins, asumen la normalidad de los residuos. ¿Ok? Y entonces uno debería verificar que los datos que uno tiene cumplen con la normalidad. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que la distribución de los datos de los residuos sigan aproximadamente a la curva normal.
Ok, vamos a ir a ver esto en el archivo de R, cómo se hace. Ok, aquí tenemos este otro archivo, el test de normalidad. Bueno, lo primero que ocupamos es una función en R que se llama diferencias, porque lo que vamos a probar es que sigue la normal, pero las diferencias, no la serie en sí, sino las diferencias. ¿Qué son las diferencias? Les voy a explicar aquí, vean, si yo les paso este comando diferencias a este vector y le digo las diferencias de 1 en 1, ¿qué es lo que significa esto? Vean, es esto muy simple, la diferencia entre 2 y 9, ¿cuánto es 2 menos 9? 7, entonces me da esa diferencia. La siguiente diferencia es 3 menos 2. ¿Cuánto vale 3 menos 2? 1. Esa es la diferencia. Luego la siguiente diferencia, 1 menos 3, sería menos 2. Siguiente diferencia, 6 menos 1, que sería 5. Y siguiente diferencia, 7 menos 6, que sería 1. Ok, muy bien. ¿Por qué aquí? Un poquito más grande. ¿Por qué aquí todas las diferencias dan 1? Bueno, muy sencillo, porque es el vector de 1 a 10. Entonces, de 1 en 1. Entonces sería este 1, que es la diferencia entre 2 y 1, entre 3 y 2, entre 4 y 3, entre 5 y 4, 6 y 4, y así sucesivamente. Entonces todas las diferencias dan 1. Estas diferencias son las que en una serie de tiempo deben seguir lo más aproximadamente posible la curva normal. Bueno, vamos a leer el archivo stock data nuevamente de las acciones. Aquí la tenemos. Bueno, aquí hay, entonces, aquí voy a hacer un ploteo de las diferencias. Ven, le calculo las diferencias y de una vez le hago un ploteo. ¿Qué es lo que se quiere con esto de la normal? Que una serie de tiempo no tenga demasiadas atipicidades o saltos bruscos, o sea, que esos saltos sean normalitos. Esta serie de tiempo solo tiene un salto un poco brusco, que es este, que lo ideal sería que no exista. ¿Ok? Lo que se quiere es que las oscilaciones de un día a otro sigan la curva normal. Porque si una serie, esas diferencias, las oscilaciones entre un día y otro, entre una medición y otra, son muy bruscas, significa que se comportan de manera muy aleatoria. ¿Okay? Entonces eso no sirve, esa serie no sería muy predecible, que digamos. Entonces, normalmente a veces se le aplica un logaritmo para suavizar un poco la curva, pero no es indispensable. Aquí le estoy aplicando un logaritmo a esa curva. Se ve lo mismo, se ve que solo hay un par de atipicidades. Bueno, y aquí estoy haciendo un histogram con este comando, histograma a las diferencias. Ya con este gráfico, pues, observo con claridad relativamente que esas diferencias de esos datos siguen la curva normal. Un poquito sesgada a la derecha. ¿Por qué a la derecha? Está tirada a la izquierda, pero cuando está así se dice que es sesgada a la derecha, más bien, es como al revés. Entonces pareciera que sigue una normal aquí como sesgadona a la derecha, ¿ok? Entonces, pues sí, se comporta más o menos bien. Entonces, pues podría ser suficiente hacer ese gráfico, pero para estar más seguros, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a graficar las diferencias en probabilidad. Aquí están en probabilidad. Básicamente lo mismo. Ok. Pero vean lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un gráfico. Les voy a mostrar este que está en pantalla. En este gráfico están las diferencias, el histograma o la distribución de stockdata.low. Voy a graficar la normal perfecta, que es la azul, en este intervalo de 4 a menos 4, que es donde están esos datos, y voy a graficar la función de densidad de esa distribución. Y entonces comparo la curva azul con la negra. Entre más se parezcan, significa que los datos siguen mejor la curva normal en ese intervalo. Entonces vamos a ver cómo hacemos ese gráfico. ¿Cuál sería el código de R? Entonces, el primer código, vamos a hacer un histograma de las diferencias de stock data $low, o sea, el precio más bajo, con probabilidad en true, y le vamos a poner los límites a pie y el color en rojo. ¿Qué logra ese gráfico? Ese gráfico grafica el histograma en rojo, nada más. Ok, eso nada más hace lo que está en rojo. Ok, muy bien. Entonces, perdón, que me perdí ahí un poco. Luego viene lines, density, diff. Esto va a graficar la función de densidad de estas mismas diferencias en color 2.
o sea en negro. LWD, o ese es el tipo de, no recuerdo ya si es el tipo del, no, sí es el tipo de la curva y lo hace por defecto en negro. Bueno, este hace entonces la función de densidad, que es la curva que estamos viendo acá en negro. Córrenlo ustedes en R en su casa paso a paso para que lo vayan viendo más bonito. Entonces se hace la curva negra, que es la función de densidad de esos datos. Ahora vamos a hacer la azul, que sería la normal perfecta. ¿Cómo hacemos la normal perfecta? Bueno, voy a calcular primero la media de las diferencias de esos datos. Luego, y la dejo en mu. Luego calculo la desviación estándar de esas diferencias. ¿Ok? Luego voy a definir un vector x, que es una secuencia de números desde menos 4 hasta 4. 100 números de menos 4 hasta 4. Estos son los números, vean, va desde menos 4 hasta 4, 100 números equidistantes. ¿Ok? Luego le digo a R que me calcule un vector y que sigue la curva normal en estos x con media mu y desviación estándar sigma, que son la media y la desviación estándar de los datos que estamos analizando. Y luego le digo que plotee x y y en color blue. Entonces eso me permite ver aquí, digamos, la normal perfecta para esos datos. Y entonces me permite ver que efectivamente podríamos decir que es aceptable y que estos datos, las diferencias de esa serie de tiempos siguen aceptablemente a la curva normal. Bueno, muy bien, no sé si tienen alguna pregunta de ese cálculo. Es muy bueno que ustedes agarren esto mismo y lo hagan en la casa paso a paso para que lo digieran un poquito mejor todavía. Ok, muy bien. Si tienen alguna pregunta ahí, ¿no? Bueno, vamos a hacer el test de normalidad para el cajero 101. Ok, aquí hacemos el ploteo de las diferencias. Muestra algunas atipicidades acá. Ahora vamos a hacer el histograma. Ahí está el histograma, va desde 1 por 10 a la menos 7 hasta 1 por 10 a la 7. Varía mucho de las diferencias. O sea, hay diferencias bien grandes. Ahí está el histograma de las diferencias. Aquí vamos poco a poco, graficamos primero el histograma. Ahora sí, aquí está la curva y se ve que sí sigue bastante bien la normal, las diferencias. ¿Cómo lo hago? Nuevamente repito, hago el histograma en rojo, luego la función de densidad, esta hace la línea negra, la curva negra, perdón, la media de esos datos, la desviación estándar, defino una secuencia aleatoria de 1 por 10 a la menos 7, que es este número, hasta 1 por 10 a la 7, defino 1000 números ahí, calculo una normal simulada, simulo una normal en R y luego la grafico en color blue. Entonces ahí está. Ok, muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna preguntilla hasta ahí. Ok. Bueno, vamos a ver los promedios móviles. Por ahí vi una pregunta. Dice, ¿cuál es la importancia del test de normalidad? Bueno, la importancia del test de normalidad es que como hipótesis matemática de la mayoría de los métodos que vamos a estudiar en el curso, se tiene que los datos siguen la normal. Entonces, si este test de normalidad no da bien, significa que no se pueden aplicar los métodos que vamos a ver en el curso. ¿Siempre se debe hacer el cálculo de las diferencias? Sí, sí, Griselda. Aunque uno mismo muchas veces no lo hace, ¿verdad? Lo cual es un error, pero sí. ¿Cómo saber que el test de normalidad falla? Bueno, por ejemplo, voy a graficarle aquí. Para la pregunta anterior, digamos que la roja y la azul están ahí. Pero digamos que la curva esa negra, la voy a hacer yo, digamos que esa curva negra quedó así toda aquí. ¿Ok? Entonces esa curva negra quedó ahí, es muy diferente del azul, por lo tanto la normalidad no se está dando. Ok, lógicamente si la curva negra es así, estos histogramas rojos tampoco serían así. Estos histogramas en rojo
podrían estar así todos desordenados. Uno por aquí, otro por aquí, uno pequeño aquí, otro aquí. Ven, no estarían tan bonitos como acá, que se distribuyeron en efecto en torno a la media aritmética. ¿Ok? Bueno, muy bien. No sé si con eso se les aclara un poquito. Y sí, en buena teoría, uno siempre debería hacer el test de normalidad. ¿En la práctica se hace siempre? No. Bueno, ok. Ok, bueno, ahí se me vieron esos. Bueno, otro análisis que es muy usado en esto es el tema de medios móviles. Ok, suavizar los datos. Una serie de tiempo, muchas veces antes de procesarla, se suaviza. Entonces vamos a ver qué quiere decir esto de suavizarla, para evitar el efecto de las atipicidades, de los datos que no son buenos. Entonces un método de predicción simple lo que hace es ponderar los datos. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver medias móviles. Ven qué interesante esto. Lo que se hace es lo siguiente. Por ejemplo, promediar los 3 últimos datos. Entonces yo llego aquí y en lugar de estos 3 datos voy a usar el promedio. 10 más 18 más 29 dividido entre 3 da 19. ¿Para qué? Eso hace que un dato atípico me lo suavicen los vecinos. Luego, ¿de dónde sale este 20? Este 20 sale de 18 más 29 más 15, 20.7. ¿De dónde sale este 24? Bueno, de 29 más 15 más 30 dividido entre 2 me sale este 24.7. ¿De dónde sale este 19? Bueno, muy fácil. De 15 más 30 más 12 dividido entre 3, 19. ¿Y dónde sale este 16? Casualmente de 30 más 12 más 16 dividido entre 16 queda 16. Entonces, en lugar de usar estos datos, uso este. ¿Ok? Uso esos datos. Que tienen una serie con menos atipicidades. La idea es que mate aquellos datos que tal vez fueron un error o fueron una cosa muy atípica, muy inusual ese día o en esa medición. Bueno, matemáticamente la idea es así. Se ve complicado, pero no lo es. Por ejemplo, con A igual 2, ¿yo qué es lo que hago? Otra manera, en el ejemplo anterior, promedié hacia atrás. Yo puedo tener, digamos, por ejemplo, con A igual 2 tengo 5 datos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, este dato del centro lo sustituyo por el promedio de estos 5. Eso es todo. ¿Ok? Con A igual 12, ¿qué es lo que hago? Promediar 25 datos. Voy a tratar de graficarlo aquí. 1, 2, 3, 4, así sucesivamente hasta 25. Entonces, el dato del puro centro lo sustituyo por el promedio de los 25 que lo rodean. Este 40, si son 40, entonces lo promedio por los 81, 40 datos hacia atrás, 40 datos hacia adelante, y el mismo dato es un promedio de 81 datos. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Cada dato lo voy a cambiar por el promedio de los datos alrededor. Ok, aquí están las series suavizadas. Vamos a ir a ver en R esto. Ok. Entonces vamos a ver cómo se suaviza una serie. En R es relativamente fácil. R ya tiene comandos para el suavizado. Entonces observen que yo leo los datos. Vamos a usar estos datos de stock data. Vamos a ir a ver, déjenme un momentito. Vamos a ir a tratar de hacerlo directamente en R. Ok.
vamos a hacerlo directamente en R. Solo que acá, no sé si lo ven ahí, tengo un problemita aquí con que es que estoy en una Mac y este directorio que está aquí está entonces voy a cambiar por aquí el camino, porque lo tengo estilo Windows y tengo que ponerlo estilo Macintosh. Entonces aquí, curso de series de tiempo, datos. Ok. Entonces ahí está mi directorio. Ok, lo aplico aquí y también lo cambio aquí. Ok, para que sea Mac. Voy a ponerle aquí Tools, Global Options. Perdón, aquí estos cambios, aquí apariencia. Voy a ponerles el font más grande para que lo vean mejor. Ok, ahí está. Bueno, muy bien. Entonces listo, vean. Grafico, bueno, pido el directorio, ploteo los datos. No he leído los datos. Vamos a leer los datos. No recuerdo dónde los leí. Aquí. Perdón. Entonces tengo que ir a leer esos datos. Son stop data. Vamos a buscar dónde lo leí para no digitarlo, para no... Por aquí los tengo que haber leído. Ok, aquí. Ok. Bueno, es que lo quiero que lo vean cómo se va suavizando con los colores. Bueno, ahí leo los datos. Ploteo los datos. Ven que aquí, ahí a la derecha está mi serie de tiempo. Ok. Muy bien, ahí está mi serie de tiempo. Luego, este comando que estamos viendo en pantalla dice filter. Esto ya está en R. Vamos a filtrar stop data columna 5, que es esa serie de tiempo, con un filtro de 5 datos. ¿Ven? Entonces vamos a usar 5 datos y vamos a ir por un quinto. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que vamos a usar 2 datos hacia atrás, el mismo dato y 2 datos hacia adelante. Entonces corro ese filtro y lo dejo en str1 y vean lo que pasa si lo grafico. Ok, ahí lo tenemos más grande. Observen que suavizó un poco. Observen bien acá en el gráfico cómo quitó estos picos de la serie de tiempo. Ese es el objetivo de la suavización, si se puede decir así. Entonces quita algunos picos, usando 5. O sea, estoy sustituyendo cada dato por el promedio de los 5 alrededor. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora vamos a hacer un suavizado más fuerte. Aquí vamos ahora a usar 25 datos. Entonces esto va a suavizar más aún la serie. ¿Okay? Luego la ploteo en color purple. Y no sé si vieron ahí, entonces lo voy a hacer más grande. Vean la gráfica en color purple que tenemos ahí, donde se ve que los picos como este que está aquí, todavía lo quitó mucho más, ¿verdad? O sea, la serie purple es más suave. Observen que la serie roja arranca un poquito más adelante que la negra y la purple o morada también. ¿Por qué? Porque como usó 25 datos, no puede, entonces los primeros 12 datos no están ni los últimos 12 datos. Bueno, y finalmente vamos a usar 81 datos para hacer promedios móviles. Lo corro y lo voy a graficar en azul. Entonces observen que lógicamente la serie quedó todavía mucho más suave. ¿Ok? Y le faltan, en este caso aquí 40 datos y aquí 40. ¿Por qué? Porque este último dato acá, por ejemplo, es el promedio de 40 hacia atrás, 40 hacia adelante. Entonces no pueden haber los últimos 40. Ahora, ¿cuál es el suavizado ideal? Pues siempre es una pregunta abierta. Pero bueno, la idea es que muchas veces la serie se suaviza antes de hacer predicciones para evitar que la predicción sea muy afectada por las atipicidades. Ok, muy bien. Volvemos a R. Aquí está todo eso.
Perdón, ahí vamos a ir a buscar el suavizado de la serie. No, ya la perdí, perdón. Ok, muy bien, si tienen alguna pregunta, ahí está el gráfico que estábamos viendo. Ok, es muy bueno que ustedes corran esos códigos a pie. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, ahí estamos viendo lo mismo, el suavizado para el cajero 102, con filtros de 3 en 3, de 25, 25 y 81. Ok, ahí se ve que aquí la cosa no funciona muy bien. Porque vean que, bueno, el suavizado rojo sí, pero ya el suavizado azul o el morado, purple, es demasiado exagerado. Ok, casi la transforma la serie en otra cosa. Entonces pareciera que aquí lo que funciona bien, en este caso, son 3, suavizar con 3. Ok, me preguntan por ahí, ¿cuándo no se hace test de normalizado se genera algún problema con el resultado? Sí, no es que se genere un problema con el resultado, Griselda, es que le dan un resultado que es incorrecto. Es decir, la serie, el modelo de Boxy Jenkins le puede dar un resultado, pero esos resultados no van a ser buenos. ¿Por qué? Porque está usted poniendo datos que no cumplen las hipótesis matemáticas del método. Entonces, a partir de ahí, cualquier resultado que obtenga probablemente va a ser muy malo. Porque sus datos no cumplen las hipótesis y que el método matemáticamente requiere. Okay. Bueno, muy bien. Muy buena pregunta, Griselda, muchas gracias. Bueno, finalmente, pues vamos a ver cómo... me perdí el PowerPoint. Bueno, cómo lo que es los componentes de una serie de tiempo. Muy importante, esta parte es de lo más importante que vamos a ver hoy. Una serie de tiempo normalmente se descompone en tendencia, ciclicidad, estacionalidad y movimiento aleatorio. Para la tendencia vamos a usar regresión, para la ciclicidad y la estacionalidad, series de Fourier, y el movimiento aleatorio es el residuo. El residuo que sobra, valga la redundancia, debería ser lo que se conoce como un ruido blanco. Entonces una serie de tiempo tiene tendencia. ¿Qué significa tendencia? Por ejemplo, en esta serie de tiempo que estamos viendo acá, la tendencia es hacia el crecimiento. Entonces una serie de tiempo podría tener tendencia a crecer o tendencia a ser estable, o una tendencia variable en el tiempo. ¿Cómo se determina la tendencia de una serie de tiempo? A través de una regresión lineal, como vamos a ver más adelante. Una serie de tiempo puede tener ciclicidad, como estamos viendo aquí en pantalla. Típicamente, los cajeros automáticos, por ejemplo, tienen ciclicidades cada 15 días. Hay picos en los quincenas, en los fines de mes, y valles en las otras fechas. Entonces empieza a ser una serie que es cíclica, ¿verdad? Sí, una serie cíclica en general es algo que hace así, ¿verdad? Con cierta regularidad, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Muy bien. Entonces la ciclicidad se modela usando series de Fourier. Están las estacionalidades, que son ciclos también, pero más largos. Las estacionalidades son, por ejemplo, anuales, que en diciembre las ventas tienen un repunte, que en Semana Santa tienen una caída. Entonces ese tipo de estacionalidades que son anuales se le llama, valga la redundancia, estacionalidad. Los ciclos también son estacionalidades, pero más cortas, y las estacionalidades son más largas. Esa es la diferencia, usualmente anuales. Y el efecto aleatorio. Cuando yo le quito la tendencia, la estacionalidad y los ciclos a una serie, lo que me queda es el ruido blanco, o sea, la basura. Ya lo que puramente es de la serie aleatoria. ¿Okay? El problema de una serie que sea totalmente aleatoria es que no tendría ni estacionalidad, ni ciclo, ni tendencia, y sería solo ruido blanco. En ese caso no sería predecible. Okay. Bueno, generalmente en series de tiempo se usan dos modelos, el modelo aditivo y el modelo multiplicativo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a descomponer mi serie de tiempo xt en la tendencia t sub t, más la ciclicidad c sub t, más la estacionalidad s sub t, más los efectos aleatorios. Esto es modelarlo con sumas, y también se puede modelar con multiplicaciones.
aunque lo más usado son las sumas y en general en este curso vamos a usar modelos aditivos. Ok, muy bien. Aquí vemos en R por dicha ya hace la descomposición, es un cálculo bastante pesado, ¿verdad? R ya hace la descomposición y de hecho nos dibuja los datos aquí, nos dibuja la ciclicidad y nos dibuja la tendencia y el ruido blanco. Él hace esa descomposición ya y uno la puede ver. Entonces vamos a ir a verla para terminar en R, cómo se estudia la estacionalidad en R. Entonces es muy fácil. Vamos a descomponer una serie de tiempo. Vamos a usar para esto el ejemplo de ventas de cerveza en Australia. Leemos el archivo BIRT, que recuerden que estaba en una columna. Primer paso, convertirlo a una serie de tiempo con el comando TS, recuerden, iniciando en 1956 con una frecuencia anual. Ahí está la serie de tiempo. No, perdón. Con una secuencia de frecuencia 12 significa que es una frecuencia 12 al año, o sea, es mensual. Aquí está el ploteo de BIR. Estamos viendo la serie de tiempo. Pareciera que crece, parece. Este comando STL, que ya viene integrado en R, logra la descomposición de la serie. Es muy fácil. Nada más le paso como parámetros, voy a hacerlo un poquito más grande, le paso como parámetro la serie que se llama BIR. Eso sí, tiene que ser un objeto tipo serie, o sea, tiene que haber sido convertida con el comando TS. Y se le pone este parámetro por defecto que es que sea periódico. Esto lo dejo en una variable que se llama S y le pido después ese $time series. Y entonces aquí me descompuso la serie en 3. Vean, en seasonal, aquí para abajo. Entonces lo primero que me da es el efecto estacional, los ciclos, la tendencia y el residuo. Ok, el efecto estacional solo da 1. No hace efectos de estacionalidad y ciclicidad, solo estacionalidad. Ok, y después yo puedo graficar estas 3 series. En teoría más este debería dar el valor de la serie. Okay, ahí me descompuso el primer valor de la serie, que era, perdón que me devuelvo, 93,2. Debería ser la suma de estas 3 cosas. Ok, sí es. Ok, porque ahí lo logró descomponer. Y después yo le digo plot a ese resultado, ahí está porque es un poquito largo. Le digo plot. Pude haberle pasado la variable S para no hacer otra vez el cálculo, pero aquí lo hice otra vez adentro, no importa. Aquí entonces me plotea los datos, que es la serie de tiempo, el componente estacional, donde se ve que hay una ciclicidad claramente marcada. Ok, si esto no es oscilante, significa que no hay estacionalidad. La tendencia, se ve que hay una tendencia mayoritariamente a crecer. Y el ruido blanco, este es el ruido blanco o el resto, el residuo, que es lo que no sirve para nada. En principio, para predecir, lo que nos sirve es la ciclicidad y la tendencia. Esto es como quien dice la basura. Aquí vamos a aplicar lo mismo, pero con logaritmo. Eso es igual, lo que hace es suavizar un poquito las cosas. Y finalmente, con el cajero 101 vamos a hacer la descomposición. Recuerden que había que transponerla, luego ahí está el gráfico, luego convertirla, y aquí hacemos la descomposición. Aquí se ve que la cosa está difícil en esta serie de tiempo, vean. No se ve una estacionalidad clara. De hecho, se parece mucho esta a esta. La tendencia también es complicada, porque primero subió y luego hubo una caída y luego una subida. Entonces está complicada la tendencia. Y el ruido blanco, aunque no se ve aquí, pero tiene oscilaciones demasiado grandes. De menos 4 por 10 a la 6 hasta 2 por 10 a la 6. Entonces tiene oscilaciones muy grandes. Bueno, los montos son muy grandes, pero eso nos dice que esta serie no es tan fácil de predecir como esta otra, que sí tiene más bien portadita, tiene mayor ciclicidad y tiene una tendencia un poco más clara. Ok, vamos a hacer el cajero 102 para terminar. Y aquí hay importante, este lo dejé a propósito porque genera error. Por eso lo dejé. Si ustedes lo hacen, les da error. ¿Por qué? Porque es una serie demasiado corta. Dice STL, me faltó aquí un no.
perdón, aquí no logra la descomposición. Porque, aquí debería decir porque genera un error debido a que la serie es muy corta. Si ustedes lo corren, él le va a decir que es muy corta para poder determinar si hay ciclicidad o no. ¿Okay? Entonces a veces da error. Cuando una serie, esta serie es que hay poquitos datos y ella no puede determinar si hay ciclicidad o no, o si hay tendencia. Entonces da error. Pero eso a propósito lo dejé para que ustedes lo vean. Ok, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, pues si tienen alguna pregunta o comentario. Para terminar entonces, pues la tarea número uno está relativamente sencilla. Es hacer lo que hemos visto hoy, procesar algunos cajeros, convertir algunos datos que no son serie en series, trabajar la tabla Dow Jones y convertirlas en series, verificar la normalidad del cajero 103, realizar unos suavizados del cajero 103, realizar la descomposición del cajero 103 y luego una pregunta interesante que esta es para que ustedes busquen algunos datos propios. Busquen alguna serie de tiempo y la procesan con todo lo que hemos visto hoy. Pueden buscarla en internet o en algún lado o en su trabajo, pero la idea es que ustedes se den un poquito la pelea con los datos hasta que la logren tener como una serie de tiempo y R la logre procesar. Esa sería la tarea para hoy en 8. Igual como siempre hasta las 6 de la tarde, hora de Costa Rica. Bueno, muy bien, si tienen alguna pregunta o comentario. Ok, bueno, muy bien. Entonces, si no, pues nuevamente pues abro acá el micrófono. Un gusto haberlos visto el día de hoy. Muy contento de que estén nuevamente en un curso de probidad. Muchísimas gracias, Fabio. Si tenés algún comentario ahí, Fabio, final, de algún detalle. No, únicamente cuando están trabajando con las series y en la parte de la última pregunta que tienen que conseguir una serie de datos ahí, nada más tener cuidado que digamos que los periodos sean equidistantes nada más, ¿verdad? Para no cometer, digamos, fallillos en ese sentido y que el orden de la serie también esté correcto, nada más únicamente. Sí, muy buena la observación de Fabio. Tengan mucho cuidado, muchas gracias, Fabio, de que realmente el dato que encuentres sea una serie de tiempo. Porque como bien dice Fabio, si no son equidistantes no son una serie de tiempo. Entonces la cosa no sirve. Puede ser que la serie sea mala para predecir, pero eso es otra cosa. Pero lo primero que debe ser es una serie de tiempo. Y el requisito fundamental, como bien lo menciona Fabio, es que sea medido en periodos equidistantes del tiempo. Es decir, si es diaria, que el dato esté para todos los días. Si es mensual, que el dato esté para todos los meses. Si es anual, que el dato esté para todos los años. Si por algún problema, por ejemplo, es diaria y faltara un día, lo que uno puede hacer es cambiar ese día que falta por el promedio móvil. Es decir, cambiarlo por el promedio de los 5 datos al lado, o por los 10 o por los 20. Entonces uno lo cambia y eso hace que pueda uno por lo menos rellenar un dato ausente. Y que sucede mucho, a veces no está el dato de un cierto día y bueno, entonces rellenémoslo de la manera que afecte lo menos posible a la predicción. Ok, bueno, muchas gracias a todos, a vos en especial, Fabio, y a los compañeros, y nos vemos de hoy en 8, como siempre. Cualquier duda o comentario, pues ahí lo vamos a estar atendiendo en el chat. Muchas gracias, muy buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Noches.